todos. Muchas gracias por unirse y primeramente agradecer a Miguel por esta charla, por su tiempo. Nos va a hablar sobre el DynamoDB. Ya te voy a dar la palabra, Miguel, pero antes quisiera invitarles a todos a el AWS Community Day. El año pasado hicimos la primera versión del AWS Community Day, fue todo un éxito, fue en La Paz. Este año se va a realizar el 20 de septiembre en Cochabamba. Está liderándolo el User Group de Cochabamba. Y bueno, el User Group de Girls y el User Group de La Paz también está colaborando con la organización. Entonces va a ser un súper evento. Van a haber expositores de afuera. El año pasado Miguel también fue expositor en este evento, pues es mucho nivel el evento, les invito, y bueno, Cochabamba es una ciudad genial, se come súper bien, así que estoy seguro que les va a encantar y espero puedan acompañarnos este año en la segunda versión del evento. Déjenme compartir mi pantalla unos segundos, le voy a quitar unos minutos, un minuto a Miguel. Denme un segundo. Y bueno, el sitio es awscommunityday.org.bo. Comentarles que ya hemos sacado el Call for Speakers, entonces tienen hasta el 27 de julio para presentar su charla. La idea es justamente esto, las ganas de compartir, si están aprendiendo un nuevo servicio de AWS o ya tienen experiencia con algo y les gustaría compartirlo, pues es su oportunidad, ¿no? Entonces, están invitados a presentar su charla y principalmente asistir al AWS Community Day, que va a ser el 20 de septiembre en Cochabamba. Es un evento totalmente gratuito y les aseguro que va a ser un gran evento. Bueno, sin más que decir, presento a Miguel Frade. Él trabaja actualmente en CodeRoad, es Team Lead, es ingeniero de software, también es docente en la Universidad Privada de Bolivia, y pues un gran amigo, un capo en AWS y con mucha experiencia en el área, ¿no? Él nos va a dar una introducción a DynamoDB. Y pues, Miguel, muchas gracias por tu tiempo y te cedo la palabra. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias sobre todo por la invitación. Siempre es un gusto poder aprender, compartir sobre las tecnologías nuevas y como dices, es también un agrado extra que tengo como docente también, siempre poder enseñar un poco más. Bueno, anécdota graciosa de cómo Sergio me contactó. Estaba trabajando un día normal haciendo servicios para Amazon y solo me dio una grata y chistosa idea de ver a mi gato sobre mi teclado mientras estaba con mi pantalla de mi servicio y subí un estado nomás a mi gato burlándose de cómo no funcionaba algo de mi servicio de Amazon y Sergio vio mi estado y me dijo, ¿no quieres dar una charla? Y yo, bueno. Bueno, así de simple. A veces nos cruzamos con estados para justamente unirnos otra vez y poder compartir. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Todo bien? Para poder justamente empezar. Sí, Miguel, se puede ver. Gracias. Súper, gracias. Ok, voy a hablarles un poco de Amazon. Vamos a hacer una parte pequeña introductoria de más o menos por qué usaríamos este servicio de Amazon Web Services y poder ver algunos de los features especiales que tiene, sus costos también para poder aprovecharlo. Hacer un pequeño y breve ejercicio también de hacer un pequeño modelado para poder sacar uno de los features que tiene para hacer su indexado, sus índices y poder estructurar nuestras llaves para nuestra base de datos. Así que vamos a hacer una pequeña revisión teórica de lo que tiene. Como me gusta enseñar, siempre hacer un poquito de práctico, así que vamos a revisar unos cuantos Exceles que he preparado justamente para poder diseñar nuestra base de datos y poder aprovechar justamente estos features que tiene Amazon Web Services con DynamoDB. Un poquito de mi background, como mencionaba Sergio, estoy trabajando en Corel ya hace 9 años casi, desde mi primera pasantía, y actualmente estoy 7 años con el proyecto de Cox Automotive y Mannheim, haciendo muchos de estos trabajos. He pasado por la UPB, como dice, también como docente, también soy tutor ahí, he mentoreado también ramas estudiantiles con Hotel IEEE, y bueno, he hecho asesorías también con empresas como Funka. Y bueno, actualmente estoy de Lead Software Engineer y hace unos años, Sergio también fue mi predecesor hace un buen tiempo y también es agradecerle siempre por el soporte y el trabajo que hemos tenido. Bueno, pasando un poquito qué es DynamoDB, en todo caso, revisar un poquito la teoría. DynamoDB es el servicio de base de datos NoSQL completamente administrativo, entonces vamos a ver que es una muy buena base de datos que podemos utilizar justamente y propia de Amazon Web Services. Nos va a soportar modelos de llave valor o key value, como lo llamamos en inglés. Nos va a permitir también poner documentos ahí, estructuras más anidadas y más complejas también.
Y sobre todo, una de las cosas más importantes, no trabaja con un servidor y es alto en rendimiento y totalmente escalable. Lo hemos estado utilizando por años. De hecho, hemos tratado en nuestro proyecto de precar justamente en esta base de datos Oracle para ir migrando constantemente a lo que es el uso progresivo de DynamoDB, dado que nos permite mucha mayor escalabilidad. Y sobre todo resaltar esto, el tema de no tener un servidor que se encargue de gestionarlo. Muchas veces tenemos que levantar instancias en lo que es nuestras bases de datos Oracle para poder mantenerlo. En el caso de Amazon Web Services, un problema que hemos tenido es justamente tener que escalarlo, aumentar la capacidad de lectura, de escritura que teníamos para que sea eficiente y llega el punto que constantemente se va saturando la base de datos y bueno, hay que hacer manualmente estos cambios, mientras que en Dynamo podríamos justamente aprovechar unos de estos features que tiene para manejarlo en demanda sin molestarnos en ocuparnos mucho de lo que es el servidor. Entonces, ese va a ser uno de los fuertes más interesantes que tiene DynamoDB para poder aprovecharlo con una base de datos. Y bueno, como mencionaba, totalmente integrada con Amazon Web Services para poder aprovechar entre tanta demanda de bases de datos que tenemos, tanto relacionales como no relacionales. Algunos conceptos claves que vamos a estar viendo, justamente lo que son las tablas para manejar lo que son sus contenedores de elementos. Vamos a organizar nuestra tabla para poder trabajar, ver los elementos y atributos que vamos a estar definiendo. Un esquema es muy similar a JSON, o también tiene el formato DynamoDB JSON, que es uno de los cuales se utiliza bastante. Vamos a definir nuestras llaves primarias, o lo que es el partition key que tenemos, tanto con una llave compuesta, para justamente aprovechar el formato NoSQL que tiene y tener nuestra hash key, nuestro range key, para poder aprovechar justamente estos features muy interesantes. Y bueno, mencionarles también justamente la forma de crear índices secundarios que nos van a permitir navegar mucho mejor para poder tener mejores resultados y navegar sobre nuestras tablas al momento de diseñarlas, y poco a poco vamos a ir viendo cómo vamos a ir aumentando más información acá. Algunos detalles sobre lo que tenemos para manejar con DynamoDB. Vamos a ver las operaciones básicas que tenemos. Como toda base de datos, vamos a tener el famoso CRUD, o en este caso el getItem, putItem, updateItem y deleteItem, para justamente poder manejar mucho mejor la estructura de DynamoDB. Cosas interesantes que también nos permite hacer DynamoDB para optimizar también la escritura, lo que es tenemos los batch para poder obtener todo el conjunto de datos de una forma más rápida, también lo que es la escritura de los ítems para poder guardarlo mucho mejor. Y finalmente vamos a tener lo que son los query y scan para poder revisar un poquito mejor la forma de aprovechar las consultas que vamos a hacer en esta base de datos. Recalcando que los queries son totalmente los más eficientes, vamos a aprovechar justamente nuestras llaves y tanto nuestros índices para poder aprovechar los queries. El tiempo de lectura de los nodos va a ser bastante inferior. Y bueno, como recomendación, si bien tenemos la opción de hacer lo que es un scan a la tabla, suele ser más costoso, y vamos a ver justamente también lo que son los precios también que nos cuesta hacer las consultas a Dynamo, y vamos a entender por qué el scan no es la forma más eficiente, pero bueno, también les voy a mencionar algunas prácticas interesantes que hemos tenido para también ver cómo evitar hacer scans y poder operar con lo que es DynamoDB. Algunos detalles también que voy a quizás mencionar, bueno, recalcar, los modelos y consistencia de tipos de datos, muy similar a casi cualquier base de datos que tenemos a la fecha, nos va a permitir justamente hacer lecturas para poder manejar datos consistentes. Entonces, una vez que definimos una columna con un tipo de dato, debemos ser consistentes también con esto, ¿no? Vamos a soportar lo que son cadenas de texto, números, valores binarios, booleanos, valores nulos. Como es una base de datos NoSQL, vamos a tener estructuras unidades como listas, mapas, también ICs, para poder justamente poder estructurar un poco mejor nuestra base de datos NoSQL. Y bueno, cosas bien interesantes que también nos va a permitir DynamoDB es poder hacer las actualizaciones, tener cierto tipo de condiciones al momento de hacer lo que son tanto las actualizaciones, y podemos hacer otro tipo de filtrado interesante, tanto en la lectura, como también al momento de integrarla con otros servicios que voy a mencionar en general, pero quiero enfocarme un poquito en cómo estructurar nuestra base de datos. Algunos detalles de lo que es su capacidad que tenemos, y también para saber cómo integrarla con Amazon Web Services. Tenemos justamente lo que es el On Demand, que nos permite justamente el pago por solicitud. De esta forma, si configuramos nuestra base de datos Dynamo así, solo se nos va a cobrar más o menos por el uso que le estamos dando. En todo caso, lo bueno de esta opción que nos permite hacer DynamoDB es que es fácilmente escalable en el caso de que lancemos un nuevo producto que no creemos que a veces tenga tanto éxito. En otros modelos de bases de datos quizás tenemos un límite de capacidad en lo que sería esto,
y se podría llegar a saturar, digamos, o hay periodos en los cuales algunos servicios son más demandados. Por ejemplo, un caso interesante es que lo utilizan también, son la gente de Snapchat también lo utilizaba, justo en periodos específicos, por ejemplo, en cuales tenían eventos grandes como ser el Supertazón. La cantidad de streams de eventos, de reels que habían era bastante grande durante ese periodo. Entonces, una de las flexibilidades que tiene justamente Amazon Web Services es que puedes poner muchos servicios a lo que es en demanda, cosa de que ese periodo se ajuste, y durante solo ese periodo es que te van a empezar a cobrar más, para que ya días después del evento grande, de la conmoción que ha podido ser la actividad, reduzca un momento mucho más estable y el costo del servicio sea totalmente regulado, ¿no? Entonces, esta propiedad que tenemos justamente para definir el comportamiento también se aplica aquí con DynamoDB. Esto nos va a permitir justamente poder escalar nuestros servicios en demanda. Si no estamos con mucha actividad, sin duda nos van a cobrar por la demanda baja, y si algún rato terminamos escalando también, vamos a justamente adaptarnos a ese cambio durante ese periodo, y bueno, ahí requiere justamente gestionarlos mejor. Si no, la otra opción sería justamente manejar con lo que es el provisionado, que es Provisioned Throughput, el cual nosotros podemos manejar justamente un rendimiento de lectura y escritura para manejar lo que son las unidades que maneja DynamoDB, cuántas unidades de lectura quisiera, cuántas unidades de escritura, siendo un promedio de 3.000, 4.000, dependiendo del servicio que estemos ofreciendo a tiempo real o no. Entonces, de esta forma también nosotros podemos dar una medida sugerente a la cantidad de servicio. Y bueno, nos va a tocar un poco evaluar la cantidad de demanda que tengan estos servicios para justamente evaluar cuál sería la mejor estrategia que tengamos. Sugerentemente, el on-demand es uno de los más utilizados, justamente para que sea flexible y escalable, pero si quieren tener un comportamiento más regular con lo que sería su servicio, ahí sí pueden también manejarlo justamente con lo que es el Provisioned, para que nos permita controlar un poco el flujo y también cuánto gastamos, pero bueno, vamos a ver que la tarifa es bastante amigable en cuanto a lo que es el trabajo. Algunos detalles también, vamos a ver justamente que también tenemos algunas políticas para justamente manejar excepciones, errores. Entonces también tenemos algunos detalles que nos va a permitir DynamoDB al integrar con otros servicios como Lambda, para poder, cuando hemos fallado en actualizar o en hacer lecturas. Entonces también son algunos detalles que la capacidad nos va a permitir interactuar, ¿no? Y bueno, justamente lo que quiero tratar hoy, y vamos a hacer un poquito más interactiva la charla para ver que también nos puede ayudar justamente la charla de hoy, es poder hacer nuestro diseño de base de datos. Entonces, algunas cosas que es bueno poder verificar al momento de trabajar con base de datos es aprender a hacer lo que son los patrones de acceso. Vamos a ver que en las bases de datos relacionales tenemos cierto tipo de estructuras de base de datos y reglas que usábamos para poder armar una buena base de datos. Si se acuerdan de sus tiempos en la universidad, normalmente manejamos el concepto de normalización para hacer justamente las bases de datos, tener justamente una normalización hasta tipo 3 para tener una mejor estructura de la base de datos, ¿no? Entonces, también en DynamoDB hay muchas sugerencias de cómo podemos diseñar nuestra base de datos para poder hacer esto. Entonces, algunos patrones de diseño son buenos y interesantes para poder modelar justamente las cabeceras que vamos a utilizar, las llaves. También tenemos justamente lo que es el diseño de tablas únicas. Si ustedes solo desean trabajar con una única base de datos de DynamoDB, es totalmente factible, no hay ningún problema con eso. El esquema nos permite justamente ser flexibles al momento de poder crear una estructura bastante compleja con lo que es la base de datos Dynamo. Así que es totalmente factible utilizarlo. Quizás por sugerencia, depende un poco de cuánta información tengan y también cómo está estructurada su arquitectura. En este caso tenemos muchos microservicios, y lo más coherente al momento de hablar de lo que es un microservicio, lo que hacíamos era justamente que cada servicio cumple una función. Entonces, si veíamos que correspondía, cada servicio iba a tener su única base de datos en Dynamo, la cual cumple el objetivo y la estructura del esquema que queríamos para poder armar nuestra base de datos. Pero ahorita en el ejemplo que les voy a dar, podemos tener otro tipo de base de datos que albergue más de un solo tipo de servicio quizás, en el cual podemos ser también inteligentes al momento de diseñar la tabla y que cumpla múltiples funciones también. Finalmente, lo más interesante que vamos a hacer es también ver justamente el uso de prefijos para crear lo que son de nuestras claves primarias, nuestras llaves, para tratar de justamente hacer lo que se llama el overloading de lo que sería los índices y poder aprovechar mucho mejor justamente esta estructura de bases de datos que tenemos.
Así que antes de pasar un poquito a hacer la revisión de la parte práctica, quizás comentar en las integraciones, como casi todos los servicios que tenemos en Amazon, tenemos la forma de trabajar justamente con lo que son otros servicios. Voy a mostrar una pequeña integración con S3, con Lambda, básicamente para hacer el guardado, antes de hacer justamente el diseño, pero para que sepan, está totalmente conectado con otro tipo de servicios. DynamoDB Stream es uno de los que más utilizamos en mi trabajo, lo cual nos va a permitir justamente poder reaccionar a eventos, y como les mencionaba, teníamos microservicios, cosa que al momento de hacer la ingestión de algunos tipos de datos, queremos que el sistema también reaccione a esto, entonces podríamos hacer streaming de la data para poder hacer que otros servicios puedan consumir la información que teníamos acá. De esta manera, entonces, podemos conectarlo. Vamos a ver un poquito cómo es la conexión. Algo interesante que ahora tiene también los DynamoDB Streams es que podemos conectarlo directamente con Kinesis. Kinesis es el servicio predilecto que también tiene Amazon para justamente hacer un mejor streaming de la información. Está mucho más compacto, mucho más rápido. De hecho, es lo que se utiliza para hacer streaming tanto de redes sociales o como Netflix también lo utiliza, justamente para poder permitirnos enviar la información mucho más rápido. Entonces, DynamoDB también tiene esta pequeña integración que nos permite hacer el streaming de la data mucho mejor. Bueno, ahora sí, como revisión rápida, justamente para poder ver la escalabilidad que tiene DynamoDB. Y como saben, todos los servicios están hosteados en distintas regiones. La mayoría de las regiones van a manejar el mismo tarifario que tienen. La gran ventaja que tiene justamente DynamoDB, si pueden ver acá, es que tenemos el precio también por el millón de consultas de escritura y tanto de lectura. Básicamente es 6 centavos de dólar para cada millón de escrituras y tenemos un centavo de dólar para cada lectura, ¿no? Entonces son, creo que, costos bastante accesibles. Si queremos crear una aplicación y que tenga muchos clientes o muchas transacciones, creo que es un muy buen tarifario para poder optar por justamente hacer o utilizar este tipo de base de datos. Como les mencionaba, quizás uno de los servicios más caros que suele ser a veces en Amazon Web Services es justamente crear nuestros servidores, nuestros contenedores con in-situ. Entonces, si queremos hostear nuestra base de datos de Oracle, tenemos que levantar uno de estos servicios y mientras más tiempo esté prendido nuestro servicio de S2, probablemente es que nos consuma más dinero o también de la demanda que tenga, pero el gran beneficio que tenemos con DynamoDB es justamente que no va a manejar un servidor, entonces simplemente hostear nuestra base de datos de Dynamo nos va a permitir ya tenerla arriba y simplemente ir trabajando con uno de estos tarifarios que tiene para la lectura y escritura. Si hay otros tipos de tarifarios que también se manejan justamente con lo que es las otras integraciones de servicios como el streaming o las exportaciones que se pueden hacer, que son bien interesantes, pero creo que ya de simple vista, viendo estos precios, es una buena sugerencia para poder empezar o empezar a diagramar lo que es una base de datos. Pero sí, antes de hacer el ejemplo del diseño, quizás interactúe un poco con ustedes para que también puedan comentar un poquito sus experiencias y si alguien ya ha trabajado con DynamoDB para que podamos justamente revisar un poquito de esto. No sé si alguien quiera justamente hacer alguna pregunta, alguna idea de para que han entrado a esta charla, que me quieran compartir. No se escucho. Y quizás de momento. ¿Hay alguien del público que quiera compartir algo? Tal vez es algo que vas a mencionar, pero igual mencionar, alguna vez he visto que muchas personas tratan de hacer el mismo diseño relacional, pero con DynamoDB, y luego terminan diciendo que DynamoDB es malo, porque no se pueden hacer los joins y ese tipo de cosas. Totalmente. Entonces, una sugerencia tal vez para eso. Igual, Miguel, si hay alguna pregunta, ¿deseas que las guardemos para el final o podemos interrumpirte? Sí, me pueden interrumpir cualquier rato también. Si no, al final también, no hay ningún problema. Pero mientras hago el ejercicio, también si me ayudas con la lectura de cualquier pregunta, bienvenido, ¿no? Perfecto. Súper, entonces, yendo justamente a lo que Sergio dice, ¿no? Capaz estamos muy acostumbrados a trabajar con bases de datos relacionales y justamente, por ejemplo, aquí dándoles un pequeño ejemplito de una
un conjunto de datos que tenemos para tratar de hacer justamente una base de datos que me permita, qué sé yo, trabajar con concesionarias de auto, por ejemplo, aquí en Bolivia, podríamos tener varias. Pensando en un modelo relacional, uno de los objetivos que tenemos justamente con lo que era la normalización es tratar de crear una llave primaria única, ¿no? Ejemplos clásicos en registros de información de gente, nuestro carnet de identidad, nuestro documento, nuestro pasaporte, tienen una llave única para justamente poder trabajar esto, ¿no? Entonces, pensando en ese formato relacional, es que nosotros vamos a querer crear una llave primaria única. Entonces, ahí es importante recordar que DynamoDB se puede manejar así, pero la idea es que podemos aprovechar justamente el hecho que tenga dos tipos de llaves para poder trabajar. Y también uno de los desafíos bastante complicados que a veces tenemos justamente es también pensar en cuál es la llave primaria que quisiéramos utilizar. Viendo justamente el ejemplo que les tengo con este tipo de datos, tenemos campos de ciudad, zona, concesionaria, dirección, teléfonos, horarios de atención, contactos, marcas de autos, y quizás pensamos en tratar de construir un valor único para tratar de definir nuestra llave primaria. Podemos ver que quizás no hay muchos valores únicos acá, quizás los teléfonos podrían servirlos, pero no son muy buena referencia para poder identificar algo. Quisiera que mi base de datos quizás me hable de las concesionarias y no necesariamente sus teléfonos como un dato importante. Eh, Quizá la estrategia que usamos en bases de datos relacionales, justamente cuando no tenemos a veces un valor único, nosotros nos creamos ese valor único para poder acceder a este, sin un identificador, a veces lo creamos con secuenciadores, sino también creamos otras estrategias para poder crear nuestra tabla para este valor único y hacemos el mapeo. Entonces, aquí vamos a justamente tratar de pasar al modelo matricial también para hacer el hashing y el range de lo que son las llaves. Justamente utilizando este consejo que nos sugiere también el libro de Dynamo de poder aprovechar justamente este tipo de estructura de base de datos que tenemos, utilizando prefijos también para poder identificar. Recuerden aquí que en NoSQL, y a diferencia de la relacional, podemos tener hasta dos llaves. En todo caso, nuestra primera llave, que es la primaria, puede ser repetida. La sugerencia de una base de datos SQL nos sugiere que sea un valor totalmente único, y en este caso no. La única diferencia es que mis dos llaves sí tendrían que ser diferentes al momento de crear un nuevo valor acá. Entonces puedo manejar justamente un valor único para manejar lo que sería mi llave primaria. Bueno, no único, sino puedo repetirlo, aprovechando algunos valores que tengo acá, por ejemplo, la ciudad o la concesionaria, puede ser cualquiera de los dos, que me permitan justamente estructurar un poco mejor una de mis llaves. Y ya puedo elegir otro de los campos también para justamente aprovecharlo y que sea mi llave secundaria. Entonces podría tener un conjunto, y lo voy a mostrar más adelante que tengo más datos. Tengo un conjunto más grande de ciudades para poder expandir un poco más la visión que tengo de este conjunto de datos. Solamente mi screenshot solo saca La Paz. Pero puedo aprovechar justamente todas las ciudades que tengo para poder hacer cierto tipo de filtrados. Por ejemplo, quisiera hacer justamente el filtro de todas las concesionarias que tengo en La Paz, así como en Santa Cruz, en Cochabamba, en las distintas ciudades que tenemos aquí en Bolivia, para poder hacer justamente obtener toda la información de las concesionarias. Como sugerencia, aquí para poder aprovechar justamente un poquito mejor lo que es el diseño de nuestras cabeceras para estas llaves, me sugiero usar prefijos. ¿Qué va a ser el prefijo? Es que tenga una pequeña palabra que me permita hacer la búsqueda o eh, juntarla antes del valor que tenga en cada columna. Esto lo vamos a ver que nos va a permitir justamente tener un mejor resultado con lo que serían las búsquedas. Entonces puedo aumentar cierto prefijo antes de la llave primaria que me va a ayudar a hacer las búsquedas. Lo vamos a ver en un ratito ya cuando nos muestre la base de datos Dynamo. Vamos a hacer unas cuantas consultas para justamente ver la importancia y la gran ventaja que vamos a tener justamente con los prefijos. Y finalmente, si llego a tener algunos problemas justamente con quizás armar un poquito mis llaves, o también si quisiera tener otro tipo de búsqueda bastante eficientes, por eso que creamos lo que son los índices. Entonces, los índices podemos también adecuarlos un poco mejor para que nos permita justamente encontrar los resultados mucho más rápido. Recuerden que las dos formas de consulta que tenemos con DynamoDB van a ser los queries y los scans. No quisiera tener un scan con filtros para poder encontrar toda mi información, porque va a ser una lectura bastante rápida de toda la base de datos. Y mejor tener un query que justamente aproveche tanto los índices o como las llaves para poder encontrar resultados de manera más eficiente, optimizando justamente los recursos que tengo al momento de optimizar los gastos también que voy a hacer con DynamoDB, ¿no?
En este caso, para el ejercicio, lo que voy a hacer es tratar de definir justamente lo que va a ser mi llave primaria. Un patrón bastante común que van a encontrar es llamarlo simplemente PK por primary key y SK por sort key, que va a ser justamente la cual me va a permitir indexar. Entonces, basta que ustedes puedan definir eso como su patrón general. Obviamente le van a dar un mejor sentido a lo que van a hacer sus llaves más adelante. Y ya quizás un índice un poco más específico para que puedan estructurar un poquito mejor lo que es su base de datos. Como ven, aquí no tengo valores tan únicos, salvo los teléfonos, que es lo malo, por ejemplo, no tengo justamente de Under Motors, no tengo un teléfono, ¿no? He fallado en recopilar este tipo de información, de hecho GPT me lo ha facilitado para poder armar esto, entonces no es una buena sugerencia que utilice los teléfonos como una llave, dado que justamente tengo un problema y podría tener más concesionarios de autos que justamente estén fallando con este valor, entonces me va a causar un problema. Quiero seguir guardando los datos de Under Motors. Pues como les decía, podemos aprovechar los prefijos para estructurar nuestra llave primaria y también la secundaria. Entonces voy a usar un prefijo tanto de ciudad para que justamente me permita listar todas las ciudades que tenga. Y bueno, podría ser algo como el cliente que quisiera de la concesionaria, puedo darle cualquier nombre, concesionaria, cliente. Vamos a aprovechar eso como un pequeño prefijo de estructura. La idea es que cree una llave compleja en la cual podría justamente manejar. Ahora, como les mencionaba, un detalle es que pueda tener justamente valores únicos, tanto con la primaria y la secundaria al mismo tiempo. A priori creo que no tengo ningún repetido, pero cuando les muestre el resto de mis datos, vamos a encontrar que, por ejemplo, creo que Toyosa tenía justamente... eh, de hecho aquí en Valiate está. Hay varias Toyosas en La Paz, ¿no? Creí que era uno por ciudad. Miguel, se sigue viendo estás compartiendo otra cosa que no es tu diapositiva, tal vez? No, todavía Ahí, no. Sí, ahí. ok. Pues como les mencionaba, perdón, justamente tengo un pequeño problema. Toyosa justamente está en La Paz en distintas zonas. Entonces ahí quizás tendría un pequeño problema de tratar de armar una llave única juntando la ciudad y el concesionario, justamente para poder crear lo que sería mi llave única, ¿no? Entonces hay algunas de las estrategias que se suele usar es también justamente aumentar un segundo campo para hacer una cadena de texto más única. Aquí, por ejemplo, la zona me podría ayudar para justamente definir mejor la región. Ahora sé que Toyosa, sin duda, no va a haber dos en Calacoto y dos en Sopocachi, entonces podría juntar tanto la zona para poder ayudar un poquito a estructurar mejor mi llave. Para tener un cliente de Toyosa en Calacoto y tener un cliente de Toyosa en Sopocachi, cosa que me permita justamente hacer la búsqueda de esta mejor manera, ¿no? Entonces, voy a aprovechar estos campos de ciudad, zona y concesionario para tratar de armar justamente lo que serían mis llaves. Voy a usar la ciudad para que sea una llave primaria y la zona y concesionaria también para que sean mi llave secundaria. Voy a juntar estas dos para poder estructurar un poquito mejor lo que sería mi llave secundaria. Y bueno, justamente teniendo este pequeño problema, veo que también solo quisiera hacer el filtro de todas las Toyosas que existan en Bolivia. Entonces ahí tendría un conflicto de estar un poquito con la zona, entonces puedo tratar de definir la concesionaria también como un índice aparte, de un campo aparte de las llaves primarias, que me permita justamente estructurar un poquito mejor esto. Y pasaremos un poquito ya a estructurar nuestra estructura para nuestra base de datos. Como les mencionaba al inicio, vamos a necesitar un poquito de estos campos que son los atributos. En este caso, como les decía, la sugerencia de muchas de las prácticas que se tiene es definir esta llave primaria y secundaria, el PK, el SK que tenemos, y quizás justamente hacer énfasis en un tercer campo que podría ser justamente mi cliente, siendo referencia quizás a estas concesionarias. Básicamente este es el archivo YML que tenemos, que utilizamos con CloudFormation para poder deployar lo que sería nuestro archivo de recursos a Amazon, cosa que nos permite crear todos los recursos. Y esta sería básicamente la definición que solemos utilizar para poder definir lo que sería una tabla de DynamoDB. Le damos un nombre, le damos un billing node, justamente para ver el paper request, que sería la demanda que podemos tener. Por defecto, si no definen ese pequeño atributo, sería el provision throughput, para que justamente definan la capacidad de lectura y escritura, si no, el paper request va a ser justamente lo que nos dé la demanda, ¿no? Entonces, de ahí definen lo que son los atributos. No hace falta definir todos los atributos de lo que sería nuestra base de datos. La gran ventaja, a diferencia con las bases SQL, que tengo que definir todo el esquema específicamente, al ser un no SQL tengo bastante flexibilidad, pero sí tengo que pasarle los valores mínimos de lo que serían
mis llaves primarias y lo que podría ser los índices que podría utilizar. Pese a todo, el cliente no va a ser un valor requerido porque el key esquema simplemente me dice que me basta con el PK y el SK para definir cualquier record o ítem que tenga en mi base de datos. Y bueno, tengo que asignarle justamente el tipo de llave, como les mencionaba, para hacer sugerencia con lo que son los nombres, el PK primary key, lo voy a hacer lo que es el hashing, y el SK va a ser justamente la que nos va a permitir manejar los rangos para poder aprovechar mucho mejor estos features que tiene justamente DynamoDB. Posteriormente ya podemos definir lo que son índices. Puedo aumentar los índices que quiero y voy a justamente crear un índice que me encanta manejar bastante, que es este índice SKPK. Si yo quiero invertir la forma de búsqueda que tengo, puedo hacerlo de una forma muy inteligente, aprovechando esta inversión que tengo con este índice, haciendo que el SK se vuelva el hash y el primary key se vuelve el rango. Van a ver en un momento cómo voy a aprovechar justamente este índice para facilitarme un poquito las búsquedas, ¿no? Y finalmente tengo un índice secundario. Como les mencionaba, quisiera justamente facilitarme la búsqueda de los clientes, que serán las concesionarias, por ejemplo, Toyota, para que podamos justamente ver esto un poco mejor. Ahora sí, les voy a mostrar un poquito en DynamoDB cómo se vería un poquito esta tabla. También tengo un repositorio que les voy a mostrar al final también, que ya les he subido, para que también puedan observarlo, que puedan hacer su deploy también ustedes y que puedan justamente probar esto. Entonces, acá. Como ven, si vamos a los recursos de Amazon Web Services, justamente nos vamos a encontrar con lo que es DynamoDB. Y finalmente puedo tener y explorar lo que son las tablas que tengo, entre otras de las funcionalidades que me ofrece también DynamoDB. Y vamos a justamente trabajar y ver con esta pequeña tabla que tengo. Solo por referencia, también les muestro el pequeño Excel más completo, en la que ya tenía unas cuantas ciudades más también, para poder apreciar un poquito mejor que tengo un poco más de datos para aprovechar un poquito mejor mis índices, ¿no? Entonces, si pueden ver, me confirma Sergio, pueden ver mi Dynamo Table en la consola de Amazon. Sí, sí, se puede Súper. ver. Gracias. Entonces, hay varias formas de integrarlo justamente. Pueden hacer la escritura manual si quieren de cualquier ítem, cosa que no es recomendable, pero como ven, algo interesante, una vez que he definido mi esquema, como ven, lo único que me pide como valores requeridos van a ser justamente mi partition key y mi sort key para poder almacenar este tipo de información. Los índices extras son opcionales, en todo caso, si yo no los defino como importantes en mi key esquema, no van a ser necesarios, entonces puedo crear cualquier tipo de registro que me maneje otro tipo de dato, ¿no? Entonces, también para mostrarles un poquito qué he hecho al momento de importar mi información. Algo bastante simple, como les mencionaba, al momento de leer mi Excel, simplemente estoy creando todos los registros. Estoy aprovechando de utilizar estos prefijos que les mencionaba para poder obtener este tipo de información, siendo la ciudad como el prefijo que voy a usar para mi llave primaria, y el cliente para justamente concatenar lo que sería la concesionaria, y dado que tenía un pequeño problema para evitar unos cuantos duplicados, he decidido aumentar lo que sería la zona para también distinguir un poquito estos registros, ¿no? Y bueno, el resto de la información es casi un copy-paste, solo me he creado un campo adicional que se llama cliente, que bueno, tenga justamente el valor de la concesionaria. Lo que sí debería asegurarme, solo lo he puesto por prueba, es que todos los valores de las filas tengan un valor, si no debe ser un valor inválido quizás al momento de registrarlo, pero bueno, de momento mi Excel está relativamente limpio, entonces debería tener una concesionaria para todas las filas que tenía, ¿no? Y bueno, esto me ha dado el resultado de lo que es esta pequeña tabla. Y aquí es donde justamente vamos a ver el buen detalle de lo que sería aprovechar estos índices. A lo que me permite justamente Dynamo es justamente aprovechar el valor por defecto que tiene la tabla, que va a usar su hash y su range por defecto, los primeros que se definen, y si no, puedo utilizar algunos de estos índices. Entonces, aquí es donde voy a aprovechar justamente el indexado que tiene por defecto con la llave primaria. Entonces, si yo decido justamente buscar todas las concesionarias que tengo en La Paz, al hacer la búsqueda con lo que sería el query, gratamente van a ver que no hace falta que yo le pase el segundo valor, de momento puede ser opcional, y me va a dar toda la lista de los elementos que tengo en La Paz. Como mi otra llave que tenía era el alto, ahorita la vamos a utilizar, y me ha permitido justamente trabajar con esto. Otro detalle, he aumentado también lo que son talleres, tengo otro Excel que también tengo talleres, y lo interesante acá que
como les decía, aprovechar estos pequeños prefijos que tengo para utilizar en esta base de datos Dynamo es muy importante para poder facilitar la forma de búsqueda. Pues, por ejemplo, yo he cargado también lo que son unos cuantos talleres de autos también donde puedo trabajar, manejando un poco el mismo patrón, tener una lista de talleres, una lista de nombres de cada taller y también un conjunto de zonas también donde estaban estos. Noten acá que a propósito también he definido que no tenga clientes para mis talleres porque son otro tipo de formato de estructura de información. Pero bueno, ¿qué puedo hacer también al momento de hacer lo que son las consultas? Tengo unas opciones de parámetros que puedo utilizar justamente con el sort key para aprovechar. Ya tengo lo que es el primary key que me va a hacer un filtrado rápido, lo que serían todos estos nodos que comparten la ciudad de La Paz. O si quisiera únicamente lo que son las concesionarias o con lo que lo llamo cliente, puedo aprovechar justamente lo que es el begins with, una operación que me permite hacer Dynamo para lo que son los sort keys. De esta forma puedo filtrar rápidamente todos los clientes que tengo para esta llave primaria. Si no, podría hacer algo muy similar para filtrarme todos los talleres que tengo. Entonces, de esta forma puedo trabajar bastante rápido con el trabajo que tengo acá. Y separar cada tipo de estructura de información que tengo. Puedo manejar todas las ciudades de La Paz que tenía, todos los talleres acá. Y ya podría ser un poco más específico también como tenía con los clientes, ¿no? Entonces, tenía acá, perdón, el begins with sonaba bien. Para los clientes y quizás ahora sí puedo manejar lo que era Toyosa para filtrarme todos los clientes que tenía de Toyosa, pero en este caso solo estoy trabajando con La Paz. De esta forma me permite aprovechar, y como decía al inicio, lo que es el overloading o sobrecargado, lo que serían las llaves secundarias, para poder aprovechar y tener distintos tipos de datos que se manejan. De cierta forma puedo integrarlos de otra forma si quisiera proveer un servicio de, hey, te quiero vender un auto aquí en La Paz, entonces también te voy a ofrecer la búsqueda de todos los concesionarios de autos que tengas en la ciudad, además de los talleres también donde podrías ir a hacer la reparación de todo, entonces puedo brindar todo este servicio. Y bueno, si quieren seguir aumentando más sobre esta capa del overloading, quizás para esta ciudad, también le puedo ofrecer otro tipo de tipo de datos, que no sean solo concesionarios o talleres, sino que sea farmacias, supermercados, si alguien se está mudando de ciudad, pueden estructurar una estructura de datos justamente con este formato. Pero también para no ser únicamente específico, les mencionaba que también la importancia de crear otros índices también me va a facilitar. De hecho, podría haber aumentado el SKU y ser más inteligente si hacía esto, para optimizar justamente el comportamiento de mi segundo índice. Entonces, aquí ya podría buscar Toyosa SA y tener, me falta un punto, ahí está. Solo tengo dos. Busquemos una concesionaria que tenga más Autocorp. Perfecto. Autocorp tiene más resultados. Entonces, si yo creara un índice de esta forma, puedo tener un resultado mucho más rápido para poder sacar toda la información de todos los autocorps que tenía. Como tal, se mantiene la estructura de mi registro de mis ítems, tanto de ciudad como del cliente. De esta forma puedo aprovechar mis índices. No he cambiado mucho mi estructura, he sido un poco más inteligente quizás al diseñar lo que sería mi sort key, pero sobre todo he seguido manteniendo una forma de poder interactuar justamente con todos estos tipos de clientes que tenía para poder facilitarme lo que es la búsqueda. Ya con escala en justamente unos servicios o tener miles y miles de datos, sin duda aprovechar estos índices les va a ahorrar mucho tiempo en lo que son las consultas. Por lo menos cuando empezábamos a trabajar en Amazon, capaz incluso Sergio ha sufrido esos momentos, la lambda tenía un timeout de 3 minutos al momento de trabajar y operar. Entonces, si tu consulta duraba un poco más de ese tiempo, además de todo el procesamiento que vas a hacer la lambda, nos iba a dar un 500 o un 400 al momento de retornar este servicio. Entonces, tener queries eficientes para poder sacar la información era muy importante para poder brindar un servicio rápido a lo que eran nuestros clientes, ¿no? Entonces, justamente poder entender cómo poder hacer un diseño interesante de lo que sería nuestra base de datos va a permitirnos también modelar y poder escalar mucho más rápido nuestro servicio a largo plazo, ¿no? Puedo seguir aumentando más tipos de servicios que existan aquí en cada ciudad, ¿no? Puedo tener, como les mencionaba, farmacias, entonces simplemente aprovecho este comportamiento, capaz sigo siendo un poco más inteligente y podría haber filtrado quizás la zona y quizás tener cliente, calacote y luego manejar otro tipo de palabra para manejar autos, talleres, así quizás
podría filtrar más rápido quizás lo que son las zonas, o incluso capaz manejar justamente un índice aparte para las zonas. Si alguien justamente se está mudando, a veces un atractivo como bien raíz podría ser ofrecerle distintos tipos de servicios por la zona, entonces puedo crear un pequeño catálogo para que me permita justamente filtrar de las zonas o todos los servicios que hay en esa zona, ¿no? Entre tantas formas que podrían darle de uso a lo que sería su base de datos de Dynamo, ¿no? No sé si alguien tiene alguna pregunta, curiosidad, consulta, justamente de este tipo de patrón que se puede aprovechar con lo que es DynamoDB. ¿Alguien quiere compartir? De momento no hay consultas en el chat, pero yo tengo una pregunta, Miguel. Dime, dime. Algo interesante que pusiste aquí es la duplicación de datos, ¿no? Que es algo que no, es algo que usualmente no te recomiendan, ¿no? En relacionales, pero en Dynamo, eso es lo que nos mencionas para que los queries sean más rápidos. Sí, como está organizado por detrás, crea pequeños nodos para poder justamente organizar. Entonces, todo lo que son La Paz lo va a tener un pequeño nodo y con casi un grafo quizás. La siguiente salto va a ser a cualquiera de sus SKs, por eso lo llaman rango, para que pueda justamente navegar en todo ese rango después de pasar de la llave primaria. De esa forma va a poder justamente encontrar mucho más rápido lo que sería el resultado que tienes, ¿no? Entonces ahí ya podemos aprovechar justamente este prefijo del primary key, sabiendo que nos va a permitir duplicados. Obviamente no podemos tener el mismo SK porque el rango ya se rompería un poco y lo que es el esquema general con las bases de datos, pero como ven, encontramos algunas pequeñas formas. Otra práctica normal, en vez de aumentarle lo que he hecho las zonas, simplemente puedo tener AutoCorp 1, AutoCorp 2, porque sé que siguen siendo parte de AutoCorp, ¿no? No me hace tanto importancia, por ejemplo, tener un detalle más de lo que sería su zona, salvo yo lo veo conveniente, ¿no? Allá ven un poco cómo la información disponible que tienen les va a ayudar justamente a crear un poco mejor lo que sería el nombre de lo que sería su llave secundaria, ¿no? Gracias. Pero como es, justamente, la idea sí sería que la llave primaria se mantenga lo más simple. No usen muchos valores, varios valores concatenados quizás para la primaria, salvo lo requieran o encuentren patrones únicos quizás. A veces algunos valores son únicos por ciudad, pero pueden repetirse justamente en distintas ciudades, entonces capaz no siempre es la sugerencia. O como ven, tengo varios concesionarios, pero distintas zonas donde también opera, ¿no? No son únicos por ciudad, ¿no? Entonces, poco a poco hice un poco de práctica, de ideas, para tratar de justamente crear llaves únicas, ¿no? Y, bueno, creo que eso sería un poquito de la idea que les mencionaba de justamente por qué elegir una base de datos no SQL. Traten de cambiar un poco esta visión relacional que se tiene. Dynamo nos va a ofrecer mucho este panorama de poder crear mucho mejor lo que son estas tablas. Van a poder utilizarlas. Como les mencionaba, no hace falta que definan un único esquema, basta que definan algunos valores genéricos para el esquema, como estas llaves, y puedo seguir aumentando más tipos de datos para seguir dando un mejor servicio con la misma base de datos. Entonces, si yo tengo quizás hacer un servicio justamente de lecturas, puedo darle mucho más trabajo a lo que sería la forma de estructuración de la base de datos, mientras yo la maneje de una mejor manera al momento de crear mis índices y mi forma de acceso, los patrones de acceso que mencionaba, para que sus servicios sean altamente escalables y eficientes. Ya si van a requerir múltiples opciones de trabajar con esta información, ahí quizás pueden separar un poquito más tabla de Dynamo, pero por defecto yo menciono que una sola tabla de Dynamo puede cumplir muchas funciones al momento de almacenar la información, cosa que en una tabla relacional quizás no es la idea, no es la forma de justamente crear esta pequeña arquitectura, ¿no? Y quizás como comentario, ¿no? Algo interesante que también teníamos al momento de trabajar con terceros, era que constantemente nos pasaban un archivo de muchos datos, miles de datos, para poder registrar justamente los vehículos que teníamos en nuestro sistema. Y lo malo que la información que tenían, sí tenía un valor que podíamos mapearlo con valores de nuestro sistema, pero no era suficiente para poder hacer un mejor filtrado y había veces que los mismos archivos solían tener duplicados ese valor. Entonces, si bien lo utilizamos como llave primaria y usamos justamente la fecha de ingreso al sistema como la llave secundaria, aprovechamos de crear un índice para la fecha en la cual se ingresaba. Entonces, si nos costaba justamente encontrar vehículos, lo que hacíamos era aprovechar la fecha para tratar de filtrar
en qué Excel que nos mandaron finalmente está justamente el lote de vehículos específicos que querían, ¿no? Entonces, de esa forma podíamos filtrar un poco mejor y creamos un índice para la fecha de ingreso justamente de este tipo de información. Entonces teníamos cada día 3 o 4 archivos que nos mandaban este tipo de información. Entonces, si algún gato quería hacer un poquito de auditoría, el índice que teníamos justamente para la fecha de ingreso era muy, muy útil realmente para poder justamente filtrar y encontrar todos estos vehículos que han ingresado a nuestro sistema en ese periodo específico, ¿no? Si no, era también a veces como buscar una aguja en un pajar y justamente ahí es la idea de no usar scans. Como sugerencia, en todo caso, rápidamente mostrándoles, algo muy bueno que nos ofrece Dynos es hacer las exportaciones a lo que sería S3. No les sugiero que utilicen Dyno para hacer análisis de datos. En ese caso van a tener que hacer muchas lecturas y consultas, que no es la idea con Amazon Web Services. Lo que hacíamos nosotros, y ahí es donde sí pueden creer que un modelo relacional es mucho mejor para hacer las consultas. Lo que hacíamos para evitarnos hacer un scan constante si queríamos analizar data que teníamos corrupta o modificar cierta información, era hacer un export a S3 para ya tener la información ahí. Y finalmente lo volvíamos relacional, si se quiere decir, mediante Ausglue, que es una pequeña herramienta que me permitía juntar distintos tipos de datos, quizás para otro tipo de contexto de trabajo, sería como ser Pivot Tables o Power BI quizás, que tenía otro tipo de conjunto de datos y me creaba un nuevo esquema más relacional con la información que tenía para justamente poder hacer consultas ahí con lo que es el servicio de Athena que tiene Amazon Web Services. Entonces ahí justamente puede ser una infinidad de consultas sin costo de precio por el hecho de que lo que me cobraba Amazon por manejar Athena era simplemente la forma en que creaba mis datos y mis tablas. Una vez que ya estaban ahí, puede ser la cantidad de consultas que quería sobre ese tipo de información para evitarme justamente trabajar. Lo que sí, la información era estática, es que decir, ni iba a aceptar nueva información, salvo que yo haga otra exportación de mi base de datos Dyno, pero ya me permitía justamente identificar la información que tenía, ¿no? Entonces, como para trabajar en cuanto a lectura y escritura dinámica, sí está muy bien lo que es Dyno, más que nada para dar servicio rápido a lo que sería su aplicación. Entonces, si quieren hacer análisis de datos, mejor exportarlo a otra plataforma, a otro lugar donde pueden manipular mucho mejor la información para poder trabajarla. Ahí ya no les recomiendo que DynamoDB sea su principal herramienta de trabajo, ¿no? Creo que eso es general lo que tengo. Mencionarles buenas prácticas que tenía, justamente identificar buenos patrones de acceso. Mientras mejor pueden estructurar lo que son sus cabeceras de su información, de sus archivos, les va a permitir justamente acceder mucho más rápido a lo que son su información, evitar particiones, claves efectivas, como les mencionaba. Podría haberlo hecho incluso aún mejor yo, pero la idea es que justamente de observación podamos aprender unas mejores prácticas. Mientras menos índices tenga su tabla, mejor, pero traten de que sus índices sean totalmente eficientes en base a la información que tienen. Siempre utilicen queries antes que scan. Es buena para hacer lo que es la escalación. También pueden incluir encriptación si así quieren guardar información sensible también. Y bueno, también tienen otras herramientas de monitoreo como CloudWatch para poder revisar justamente que no haya ningún problema. Si están excediendo su capacidad de lectura o escritura de lo que suele ser usualmente, pueden aumentar también lo que son alarmas. Y bueno, también pueden justamente automatizarlo con CloudFormation, como les mostraba, para que ustedes puedan justamente deployar lo que son sus archivos y también pueden hacer integraciones. Hacemos bastante unit testing en mi trabajo, entonces también aumentamos un poco de automatización creando stacks provisionales con lo que es la información de esta tabla. Aumentando la información, verificamos que el proceso pueda recuperar la información y que sea congruente con el proceso que queríamos hacer. Y bueno, luego la limpiamos. Entonces está totalmente integrado con estas formas de deployar sus recursos, tanto Terraform como CloudFormation o lo que son los CDKs para poder hacer las integraciones. Sin quitarles mucho más tiempo, ¿no? Tengo unas referencias, pueden acceder. Sergio, en todo caso, te puedo compartir la presentación para que la compartas. No sé cuál sería el mejor foro para esto, sino también la voy a subir a mi repositorio, que está público para que cualquier persona pueda hacerlo. Entonces, aquí está lo que son mi repositorio GitHub. Ahorita les voy a mostrar un poco para que puedan revisarlo. Un poco de la documentación que tenemos disponible de Amazon para lo que son los precios, otro tipo de filtrados, sugerencia de libro. En todo caso está el de Alex Debris, que es la versión con la que he estado aprendiendo desde el inicio, y bueno, ya la experiencia y las prácticas del trabajo son las que me han enseñado, ¿no?
Entonces, lean ese libro, tiene muy buenas sugerencias de cómo aprovechar aún más lo que sería esta base de datos. En todo caso, espero que la experiencia inicial de por qué utilizar esta base de datos, cómo organizarse un poco mejor, les facilite un poco decidir y aprovechar esta herramienta, ¿no? Muchas gracias, Miguel. Tenemos algunas preguntas de las personas que asisten. Estas dos preguntas son de Grover. Dale. Esta pregunta ¿soporta búsquedas full text search? ¿Es viable? No es muy viable. En todo caso, si quieres hacer full text search, no es tan bueno porque también la cadena de texto, los filtros que sueles usar, justamente que tenía acá, para los índices, me permite hacer filtrado, sin duda. Yo puedo elegir el campo en el cual quiero hacer filtrado y tengo algunos patrones justamente para tratar de buscar si es que, bueno, capaz aquí en los filtros opcionales sí tengo para manipular los strings. Si contengo información, si tengo mayores valores más altos, también para manejar otro tipo de datos numéricos también. El context puede ser útil, pero no es tan eficiente. Lo que hacíamos como práctica es lo expulsábamos a OpenSearch, donde el motor de búsqueda era mucho más rápido para poder dar una respuesta aún más rápida al cliente. Entonces, yo no sugeriría que utilicen mucho filtrado de texto. Como les mencionaba, hacer análisis de datos, ¿no? Simplemente es recuperar la información lo antes posible en base a su justamente indexado o particiones de llaves que tiene. Creo que ese sería el mayor fuerte para poder aprovecharla. Gracias, Miguel. Y la segunda pregunta es, ¿qué tipos de escalamiento soporta? Como les mencionaba, en demanda y provisional, entonces ustedes aquí ya pueden definir justamente ese tipo de detalle, ¿no? Creo que hasta que elija mi tabla. En el caso yo la tengo que sin estima por demanda, como les mencionaba, va a poder escalarse bastante rápido en la demanda que tengan, siempre y cuando vean lo que son sus precios, y en todo caso Amazon les va a cobrar justamente por la capacidad que están haciendo. Si no, ustedes lo pueden configurar y cambiarlo a lo que sería el provisional, que ustedes definen la cantidad de lectura y escritura. Si quieren tener un valor más constante en lo que va a ser su servicio, todo bien. Si no, el on demand, la sugerencia más común que van a encontrar acá. Pero bueno, siempre manejar herramientas de monitoreo para ver que no estén variando mucho lo que son sus gastos en lo que sería DynamoDB, ¿no? Gracias, Miguel. Y una última pregunta mía, y esto es más basado en tu experiencia. Claro. ¿Cuál ha sido la peor, o sea, el issue bug, ticket tal vez que más te ha causado dolor de cabeza relacionado a DynamoDB, que tal vez si lo hubieran hecho diferente no hubiera pasado nada? Algo, si tienes alguna experiencia similar para contar. Tenemos pocos problemas. El más chistoso ha sido que al momento de hacer una migración, alguien borró una base de datos y teníamos millones de datos ahí. Lo bueno que Amazon nos ofrece justamente los backups, ¿no? Entonces, cualquier tabla que se borre, incluso por accidente, está disponible un backup ese rato por un tiempo limitado, ¿no? Entonces, hemos esperado 2 horas más a poder hacer recuperación del backup antes de poder integrar. Lo siguiente ha sido que eventualmente con el tiempo hemos justamente encontrado este problema con lo que eran las llaves. Teníamos una llave que creíamos que era totalmente única y de ahí nos dimos cuenta que era única por locación. Entonces ahí tuvimos que recrear nuestra llave concatenando justamente dos valores para poder hacerla aún más única. Ahí sí nos dimos cuenta que sí era totalmente única. Pero era hacer un pequeño backfill total de lo que sería todo este tipo de registros que ya teníamos, ¿no? Lo más inteligente, en vez de evitar no hacer tanto backfill de tanta información a veces, era simplemente adaptar los siguientes servicios a que puedan verificar los dos datos, dado que el otro dato extra que estábamos usando para hacer una llave única estaba disponible como un campo extra. Entonces, si encontrábamos justamente esta llave que no era tan única pese a todo, verificamos que corresponde a la locación debida, ¿no? Entonces, ahí ya era la forma de subsanar un poquito mejor el problema, hasta que ya los nuevos registros ya estaban con la configuración adecuada de lo que sería el nombre, ¿no? La unión de estos dos campos. De ahí Dynamo creo que no nos ocasionó problemas, nos ha dado más soluciones, simplemente así estructurar. Al inicio, antes, hace unos cuantos años, sí estaba un poco más complejo su velocidad de lectura. Entonces implementamos un cluster DAX, que es otro servicio de Amazon para hacer un pequeño caché. Entonces nos da las respuestas un poquito más rápido. Lo malo que había un poco de demanda alta en este servicio, entonces algunos datos no se refrescaban tan bien.
Pero ya creo que las últimas iteraciones que hemos tenido ya no hemos tenido ningún problema y ya hemos dejado de incluso usar scans. Como mencionaba también, incluso usamos OpenSearch para incluso optimizar un poco las respuestas. Pues ya la eficacia que tiene Dynamo ha sido bastante rápida y hemos manejado mucho mejor la forma de hacer las consultas para también dar resultados más rápidos también. Y Lambda también ya extendió su timeout, así que ha sido muy bueno eso para nosotros. Así ya no dependemos de más bases de datos adicionales para poder manejar nuestras respuestas a la UI. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. Y bueno, ya no hay más preguntas. Nuevamente agradecerte por tu tiempo. Me puedes pasar por chat y yo voy a publicar esto en el sitio web en el grupo del user group. Y pues nuevamente gracias a todas las personas que están en el chat. Nuevamente invitarles a mandar sus propuestas para el AWS Community Day. Va a ser el 20 de septiembre en Cochabamba. Va a ser un super evento. Entonces, si tienen algo que compartir, Miguel, igual estás totalmente invitado. Y muchas gracias nuevamente. Gracias, Miguel. ¿Hay de qué? Que tengan buenas noches a todos. Un gusto. Gracias. Que tengan buenas noches. Bye, bye. Chao, chao. Bye, bye.